Bueno, yo soy de la península, vengo aquí de vacaciones y realmente pagar la gasolina a 2 euros en vez de a 1,45, pues se nota bastante. Y de hecho empezamos a compartir coche entre los compañeros para ir al trabajo, cuando antes siempre íbamos a nuestra bola. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la tertulia. Hoy 1 de abril, día en el que supuestamente todos aquellos ciudadanos que estábamos esperando a que llegara el viernes para ir a las gasolineras a llenar nuestro depósito por ese supuesto descuento de 20 céntimos, digamos que no ha sido del todo así. Esto que han escuchado ustedes ha sido solo una pincelada, porque nos hemos trasladado a la calle pues para precisamente preguntar a la población pues si ha notado en sus bolsillos esa inflación, esa subida de precios en la cesta de la compra y también, por supuesto, en esos depósitos, ¿no? Vamos a empezar poniendo el reloj de la actualidad en hora. Hoy tenemos muchísimas cosas, no solo esta, que por cierto, hablaremos de muchos más temas económicos porque el entrevistado del día será al final del programa José Valle, del Círculo de Empresarios de Lanzarote. Tendremos también tertulia de políticos, pero antes tenemos varios temas y muchos de ellos delicados de actualidad que trataremos con nuestro compañero periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía, tenemos muchísimos temas por delante. Hoy la verdad que es una jornada bastante completa, pero en principio podemos ir anunciando que hemos salido a la calle, Mingo, luego lo veremos, pero yo no sé tú si eras de esos que estaba esperando ir a las gasolineras a llenar el depósito. Yo todavía me queda medio tanque, así que hasta que no, ya iré. Pero lo cierto es que no se ha cumplido del todo. Quiero decir, unas han incluso subido los precios, algunas ni siquiera han abierto sus puertas, en fin, hay mucho desconcierto en torno a todos estos temas. Pero antes, como decíamos, Mingo, luego lo vemos en la encuesta, tenemos otros temas de que hablar y siguen pasando por lo de los famosos bienes de interés cultural en Lanzarote. Sí, porque además el Cabildo ha retomado, el Gobierno de Canarias recientemente ha caducado muchos de esos BIC que estaban pendientes por el Cabildo. Entre ellos, hoy por ejemplo, acaba de salir que el Cabildo va a retomar la declaración de BIC de los jameos del agua y del auditorio. Hacía casi 30 años que el Cabildo había intentado hacerlo, aunque están protegidos en algunos planes en Lanzarote, no es un BIC todavía, cosa que la gente diría, pero los jameos del agua no es bien de interés cultural. Pues no, el Cabildo lo ha vuelto a retomar. También hoy ha hecho para el entorno de la iglesia de Femé, también arriba, que también hace muchísimos años se quedó. Y recientemente, ayer, fue un par de edificios más en la calle Real, que eso sí ha levantado en armas a la alcaldesa de Arrecife, que además ya hoy ha mandado una carta a empresarios y vecinos porque quiere movilizarse contra esa decisión del Cabildo. Es decir, que la guerra del patrimonio yo creo que ya está abierta entre el Cabildo y el Ayuntamiento y no sé si entre otras instituciones. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Es un melón, como bien dices, abierto desde hace ya unos días y con el que, hay bastante diferencia de opiniones. Repito, insisto, tendremos hoy tertulia política. Si todo va según lo previsto, que ya sabemos que estamos en riguroso directo y puede ocurrir lo que sea, pero si todo va según lo previsto, pues tendremos a Carlos Espino en representación del Partido Socialista y a Samuel Martín en representación de Coalición Canaria, y desde luego será esto uno de los temas que podremos debatir. Hablabas de la gasolina, ¿te acuerdas que ayer entramos para ver qué gasolina era la más barata, que era 1,3,99, algo así? Así es. Pues hoy el precio de más barato es 1,419. Es decir, ha subido el precio en comparación con ayer, de 1,399, la más barata, que es la misma de ayer, hoy vale 1,419. Es decir, todas prácticamente han experimentado precios en la isla de Lanzarote, y si no, por lo menos la que era más barata ya sigue siendo la más barata, pero ha aumentado el precio en comparación con lo que se marcaba ayer. Desde luego que son cosas que no se entienden y que, insisto, luego veremos esa encuesta porque hemos salido a la calle a pulsar un poco la opinión de los ciudadanos, pero sí que una respuesta en la que coincidían bastante se están riendo de nosotros. Y efectivamente, claro, si hablamos aquí, de un descuento... Aquí los dueños de la gasolinera dirán, nosotros aplicamos los precios del día a día, es decir, pero casualmente hoy aumenta en relación a lo que ayer vimos aquí mismo, en esta misma aplicación, que era 1,399 y ahora vale 1,415. Evidentemente al ciudadano sí le va a salir más barato, pero no son los mismos menos 20 céntimos de hoy que los de ayer. Exactamente, es un tema muy complicado que desde luego al final
pues que más allá de que se puedan estar tomando las medidas pues correspondientes o no, o que se pueda hacer más o menos en todos estos aspectos, al final en el día a día lo que lo notamos los ciudadanos en nuestro bolsillo y es al final lo que estamos mirando, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre, insisto, luego podemos hablar de todos estos temas con José Valle, del Círculo de Empresarios de Lanzarote, de este y de muchos otros temas de interés económico en Lanzarote. Bueno, vamos a otro tema porque, y decía desde el comienzo, son temas bastante delicados, Mingo. Estamos hablando de Virgilio García, que es el padre, para aquellos que hayan seguido la historia, es el padre biológico de ese niño de acogida que tenían, de acogida temporal que tenían Ulises y Gloria, esa pareja, y que bueno, pues que se lo han arrebatado, se lo han quitado, como bien palabras de ellos, hace unas semanas, y no tienen ni idea, no saben nada de dónde está el niño ni en qué circunstancias. Bueno, fue el gobierno de Canarias desde donde tomaron esta decisión, y Virgilio García, insisto, padre biológico, está haciendo una huelga de hambre desde hace 8 días en el Cabildo de cualquiera que pase por el Cabildo lo va a encontrar en no sé, donde se pone el portal de Belén, ¿no? Exacto, pues justo ahí hay zona. un recoveco y ahí está él instalado desde hace 8 días. 8 días, sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros también nos hemos querido acercar hasta esa zona para hablar con Virgilio García, para que nos cuente un poco pues cómo ha sido todo este proceso, cómo lleva esa, como dice él, 8 días de huelga de hambre, y sobre todo pues que si le han dado alguna respuesta y cuál es su intención a partir de ahora. A ver, llevo 8 días aquí ya en huelga de hambre y lo que estoy luchando es, por lo pronto, ¿dónde está mi hijo que me arrebataron hace 8 días, 9 días? Me lo arrebataron de los juzgados de Las Palmas. Nos citaron para un test psicosocial, ¿sabes? Y yo lo hizo mi mujer. Obviamente, por lo que me tengo entendido, ni Ulises ni Gloria lo hicieron, y luego lo que fue era una encerrona. En lo que nosotros terminamos el test, ¿sabes? Estuvimos 15 minutos con el niño, venga, nos echaron de allí, y luego bajó Ulises y Gloria, y el niño se lo habían llevado. De malas maneras, el niño desaladito, gritando papá y mamá, ¿sabes? A un niño de 3 años y medio. Yo estoy luchando por estos valores que ya el niño tiene, que son los lazos familiares, los psicológicos, ¿sabes? Los vínculos, todos estos, que son los derechos, lo que ellos piden para un niño, ¿sabes? Y lo que veo es que están haciendo todo al revés del pepino. Si quieren proteger a un niño que lleva 13 años y medio y con la conformidad de los padres biológicos, que esté con una familia de acogida, ¿por qué no? Porque ahora los ha sacado de su hábitat, que el niño se podía desarrollar, y el niño a saber dónde lo tienen ahora, porque no dan nada, no dan señales de vida, a saber si el niño está bien, está mal, cómo lo está pasando, porque el niño sufre de ansiedad, ¿entiendes? Y también con personas desconocidas, a ver lo que le está pasando al niño. Eso ya inflige que psicológicamente me lo están maltratando, inflige que los vínculos familiares se los han roto de la noche a la mañana, inflige que no quieren que el niño tenga una estabilidad familiar, por lo que estoy viendo, que quieren hacer con mi niño, como si fueran aquí vamos a hacer un experimento. Claro, y yo me estoy en huelga de hambre porque no deja de ser mi hijo, aunque esté con ellos, es mi hijo, y quien lo parió fue mi mujer, ¿entiendes? Que estemos de acuerdo la familia acogiente y nosotros, que llegue el niño con ellos y podamos verlo y todo, vale, está bien. ¿Por qué me lo quiere dar en adopción? Porque ellos quieren. Porque se han erigido dioses de los niños. No, mi niña, que aquí hay que ser claritos y decir que aquí no bajamos del cielo, no nos caemos de un árbol. Si yo vuelo mal, ¿sabes? Algo, entonces porque algo está mal, algo está funcionando mal con este sistema que llevan con los menores. Porque me dicen a mí que tienen 2.900 menores en centro de menores aquí en las Canarias, algo está mal, ¿entiendes? Si a la primera de cambio te quitan un niño porque tú no sepas coger al niño, pues enséñalo. ¿Sabes? No maltrate tampoco a la familia. Todo eso, enseñar, enseñar y enseñar. Bueno, un tema, ya lo decíamos, bastante complicado de tratar, desde luego muy humano y muy delicado, insisto.
Para poner un poco en contexto y para que no hayan seguido la historia, recordamos Ulises y Gloria es la pareja formada de padres de acogida, en este caso, que en su momento, pues bueno, acogieron a este pequeño de manera temporal pues bueno, porque la familia biológica no podía hacerse cargo en esas circunstancias y en ese momento. Pasa un tiempo y efectivamente, como decía Virgilio, ¿no? Padre biológico, el niño ya tiene casi 4 años, 3 años y medio, y bueno, llega el momento en que desde el gobierno de Canarias se lo han quitado, dicen que bueno, porque es una acogida temporal, y en estos momentos Ulises y Gloria lo que se quejan, punto número 1, y también los padres biológicos, es de la forma en que se lo han quitado, y punto número 2, están luchando por una acogida permanente, que dicen ellos que se puede perfectamente y que lo ampara la ley. En cualquier caso, sus abogados están luchando por ello, y bueno, la forma de luchar de Virgilio en este caso ya estamos viendo cuál es, que es esa huelga de hambre, desde luego un tema. Sí, hombre, la verdad que cuando alguien, yo en un principio pensaba incluso que el que estaba en huelga era el padre que la acogida. Estamos hablando del padre biológico, y si para una persona que puede venir de nuevo a este caso y dirá, pero vamos a ver, el padre biológico se pone en huelga de hambre no para tener el hijo, sino para que vuelva al padre de acogida. Claro. Es decir, estamos hablando de una situación muy, muy complicada. Y hasta que el gobierno de Canarias hasta ahora se ha negado a dar, yo creo, claro, siempre se amparan en la protección del menor. Exacto. Pero claro, nosotros estamos solamente con datos de una parte. Y esos datos están trasladando que al niño lo han secuestrado, que al niño está, como está diciendo, maltrato al niño, psicológico. Entonces, claro, no tenemos todas las versiones para nosotros hacer por lo menos para que el espectador tenga claro qué es lo que sucede en este caso. Exacto. Lo que sí es verdad es que hay dos familias, la familia del padre biológico y la de los acogidos, que están destrozadas. Eso Exacto. Es lo único que sabemos nosotros. Entonces, claro, la solución yo de luego no sé cuál puede ser. No la tenemos nosotros, y creo que bueno, que ahora mismo en estas circunstancias no creo que la tengan, simplemente que yo creo que están en ese transcurso, ¿no? de ver qué es lo que ocurre, parte de unos abogados y también por otra parte pues el propio gobierno con lo que pueda ocurrir con este menor. En cualquier caso, sí que creo que, bueno, desde fuera lo que vemos, ¿no? En principio es que puede ser algo más complicado cuando hay un desacuerdo entre familia biológica y familia de acogida, pero es que en este caso están en pleno acuerdo, porque precisamente el hecho de que lo tuviesen a ese menor de 3 años y medio ahora mismo, esa familia de acogida no quita que perdiese la relación con su familia biológica. Todo lo contrario, era como si el menor tuviese 2 familias. Es decir, si nosotros analizamos solo ese contexto, Exacto. Decimos, bueno, no entendemos lo que está haciendo el gobierno de Canarias. Se supone que si es el bien de un niño es primero que tenga una familia acogida y segundo que no pierda el contacto con su familia biológica. Eso sería, yo creo que lo ideal o lo que se puede aspirar a todo, pero está claro que algo no sabemos. Pueden haber leyes, pueden haber detalles que evidentemente se puedan desconocer, o leyes que evidentemente a las que pueda agarrarse el gobierno de Canarias en este caso. Sea lo que sea, aquí lo que importa es el bienestar del menor en estos casos, y esperemos por el bien principalmente del menor, precisamente, que la decisión que está adoptando el gobierno de Canarias sea la más correcta. Exacto. Eso es lo único que en este caso que tiene que valer. El bien del menor, y si el gobierno de Canarias cree que es esa, pues entonces habrá que ser, aunque le pueda doler a los padres de acogida y a los padres biológicos. Veremos qué es lo que ocurre, haremos un seguimiento, e insisto, lo importante es el bienestar del menor, y desde luego que es muy triste desde la parte humana que hablamos, independientemente y apartando leyes y en fin, cosas muy particulares, desde la parte humana lo que acabamos de ver evidentemente es muy, muy doloroso, ¿no? Ver a un padre sufrir en esas circunstancias. Bueno, dejamos este tema a un lado, insisto, haremos un seguimiento y les seguiremos contando qué es lo que ocurre. Como les comentaba al principio, ese pequeño trozo que anunciábamos al comienzo, nos hemos ido a la calle, vamos a dar paso a esa encuesta para preguntar a la gente pues si ha notado esa subida de precios pues en los distintos aspectos, cesta de la compra o bien la gasolina y demás. Bien, pues la gente nos ha contestado y nos ha dicho pues que efectivamente echan falta más medidas para frenar esa gran subida de precios. Mucho, porque yo soy jubilada, tengo una pensión más bien baja y estoy de alquiler, y fíjate tú, con la compra, el agua, la luz, todo. O sea, comer, pues fíjate, 4 cositas y ya está. Para mí tendrían que hacer algo más positivo. A ver si esto sube un poquito para arriba, y a ver las jubiladas y tal y cual, los alquileres también. Por eso digo que sí, está un poquito desfasado.
exactamente lo mismo. Yo estoy de pensión, o sea, no de pensión, de prestada en una casa. Pues en la gasolina sobre todo. Bueno, yo soy de la península, vengo aquí de vacaciones y realmente pagar la gasolina a 2 euros en vez de a 1,45 pues se nota bastante. Y de hecho empezamos a compartir coche entre los compañeros para ir al trabajo, cuando antes siempre íbamos a nuestra bola. Como siga aumentando el agua, los productos básicos, todo está todo por las nubes. Es imposible sostener esto, imposible, va a estallar de alguna manera. Ahora ha empezado con la huelga de transportes. En cuanto siga la gasolina y tal, pues como no se paralice todo, el servicio mínimo, no, esto va a explotar. Tenemos que comer y se nota, ¿no? Y también si tienes coche, pues lo mismo. Con el transporte me supongo que haya subido también. Yo no uso la guagua, pero me supongo que sí. Hombre, que están riéndose de nosotros porque en Canarias dice que estaba pactado que los 20 céntimos iba a subir y el gobierno justo va a rebajar 20, ¿qué es eso? Al final vamos a pagar lo mismo, ¿sabes? Que de rebaja nada. Claro que sí, se ha notado y muchísimo, muchísimo, porque ahora yo traía un carrito lleno con 100 euros y ahora ya no, porque todo tiene más precio, más alto. Y la verdad que afecta bastante el bolsillo de uno, que bueno, de todo el... Bueno, pues ya lo vemos, al final a los ciudadanos lo que nos importa o lo que vemos es que nos afecta el bolsillo, ¿no? Todo eso que estaban comentando esas personas en el vídeo, que salimos a la calle a escucharlos. Bueno, ya ahora sí estamos en tiempo de tertulia y les presento a quienes tenemos hoy con nosotros, que es por un lado en representación de Coalición Canaria, Samuel Martín. Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por compartir esta jornada con nosotros. Y en representación del Partido Socialista, en este caso, Carlos Espino. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. También por compartir una nueva jornada con nosotros. Gracias por estar aquí, además que saben que me encantan los viernes. Nosotros encantados también de tenerlos aquí con nosotros. Bueno, muy brevemente, y aprovecho ya que venimos de ese vídeo, no sé si ustedes también estaban esperando al viernes para ir a llenar el depósito y se han encontrado con la sorpresa de que no han notado mucha diferencia o no. Bueno, la verdad, lo decía antes por el micro, no se ha notado, yo creo que la diferencia, siguen marcando los mismos, incluso algunos surtidores marcan más que en el día de ayer. Sí es verdad que una vez que entras en la gasolinera te hacen el descuento, pero lo que sí me preocupa realmente es, después de hablar con algunas pequeñas empresas que tienen surtidores y gasolineras en la isla de Lanzarote, ¿cómo van a soportar eso? Porque en este primer momento quien soporta esos 20 céntimos es el empresario. En ese caso, cuando hablamos de grandes sucursales que tienen diferentes gasolineras a lo largo del territorio del Estado español, sí lo podrán aguantar, pero muchas pequeñas familias, en este caso hablando de Isla Lanzarote, hoy decíamos que alguna amanecía cerrada y veremos lo que pasa en estos próximos meses, ¿no? Porque aguantar tú esa subvención que le estás haciendo al final a los contribuyentes va a ser un poquito complicada para muchos, ¿no? Pero la verdad que por lo menos nos alegramos de que haya bajado un poquito. Sí es verdad que se tiene que seguir trabajando en el tema de los impuestos y sobre todo estas otras cuestiones y ver lo que va a pasar, porque esto es una medida para hoy, pero tenemos que ver el futuro, ¿no? ¿Lo ha percibido también así, Carlos? No, precisamente el problema es que tenemos que ver el futuro, porque nosotros, por fortuna, el problema que tenemos es cómo están evolucionando los precios. En este momento hay un país de Europa donde el problema es las bombas que caen encima de donde está la gente refugiada. Entonces, claro, lo que no podemos pretender es vivir al margen de esa realidad. Eso tiene una serie de consecuencias. Ha disparado los precios de la energía de una manera brutal y todos los países están tratando de hacer los máximos esfuerzos para frenarla, sabiendo que nos enfrentamos a un tema que es prácticamente imposible, que es coger y decir, oye, ¿cómo quito impuestos? Pero al mismo tiempo tengo que dar ayudas. Entonces hay que ser muy fino, hay que tenerlo con mucho cuidado. Tú mismo decías en este momento que hay grandes operadores que lo pueden soportar, por tanto, si se hacen bajadas generalizadas de impuestos, realmente a los que beneficiamos es a lo mejor a los grandes operadores y no tenemos la capacidad de atender a los pequeñitos que tienen otra serie de dificultades. Es un tema muy difícil, se toca en muchos sectores, está en este momento resintiéndose la fabricación de aluminios, la fabricación de cerámicas, disparándose el precio de los contenedores. Son demasiadas cosas y evidentemente no va a haber una solución para ese tema. De todas formas, Carlos, yo no sé si al final el Partido Socialista
en principio, o la medida que ha adoptado el gobierno para que bajen la gasolina, ¿no?, el combustible. Claro, yo no sé si al final esas medidas, encima que te gastas un dinero, no van a servir para nada. En Lanzarote hemos visto que el precio ayer, el máximo era 1,44 y hoy hay algunas gasolineras con el precio máximo 1,77, es decir... Claro, pero vamos a ver, ¿cómo puede afinar el gobierno? Pero es que el descuento no se le aplica a una foto fija, la situación va cambiando. Es que a lo mejor si sigue encareciéndose el combustible, dentro de unos días no está ese precio, sino bastante más. O sea, nadie ha dicho el precio de la gasolina. Vamos a ver, si yo voy a subvencionar las entradas al cine cuestan 6 euros. Y si subvenciono con 1 euro van a costar a 5. Pero es que la gasolina no tiene un precio fijo. La gasolina va evolucionando en el tiempo, lo mismo que el resto de combustibles, y lo cierto es que estamos metidos en este momento en una escalada. Es que a mí me da la sensación de que existe casi una especie de desconexión por la realidad. O sea, lo que nosotros vemos en los informativos, que se ven cayendo bombas, saliendo trenes cargados de refugiados, eso no es una cosa que esté pasando en Ucrania, o no es solamente una cosa que esté pasando en Ucrania, es que eso nos está afectando a todos y va a cambiar nuestra forma de vivir durante bastante tiempo. Alguien decía hace muy poco tiempo que, relacionándolo con los jinetes del apocalipsis, que hemos tenido la peste, que estamos teniendo la guerra y que puede que llegue el hambre. Afortunadamente, en los países democráticos o avanzados, entre los que estamos nosotros, hay mecanismos del Estado para tratar de paliar ese tipo de situaciones con ayudas sociales, con medidas fiscales, y así todo la población notar el impacto. Pero si en este momento empezáramos a circular desde Gibraltar para abajo, estuviéramos en determinados países latinoamericanos o nos fuéramos a zonas del sudeste asiático, veríamos las consecuencias dramáticas que de verdad está teniendo, porque no hay mecanismos del estado de bienestar para proteger a esas personas. Pero insisto, no es el precio de la gasolina, eso es un cartelito que vemos por la mañana puesto en un poste. Es lo que está pasando en el mundo en este momento, y nosotros parece que es que tenemos un derecho sagrado a seguir manteniendo el bienestar cuando el mundo en un momento determinado está casi desmoronándose como consecuencia de lo que está sucediendo en Ucrania. Bueno, desde luego la situación cambia mucho y muy rápido. Llevamos una temporada bastante larga ya, es así, entre unas cosas y otras, ¿no? En fin, que veremos en qué acaba todo esto. Vamos a asuntos que afectan, bueno, esto afecta directamente a Lanzarote, pero que salen directamente de Lanzarote, digámoslo así, porque Carlos Espino me ha comentado que ha hecho los deberes, ¿no? De alguna forma. En una de las tertulias, no recuerdo ahora exactamente... Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, mira, pues, y tanto que hace los deberes que se acuerda hasta de la fecha. Bueno, en una entrevista previa a la tertulia con Fernando Clavijo, donde le preguntamos, pues, cómo era la situación exactamente con todo esto de los servicios de licitación y demás, de lo del Consejo Consultivo relacionado con servicios como Adislan. Y bueno, Fernando Clavijo nos decía pues que en principio estaba todo en orden, que era así. Luego nos decías tú posteriormente en la tertulia que no, y que te comprometías a traer los datos o los documentos oportunos. Aquí está el informe del Consejo Consultivo y efectivamente en una de sus últimas páginas ya señala que en definitiva se ha de concluir que la situación administrativa incurre de manera clara, manifiesta y ostensible en la causa de nulidad establecida en el artículo 47. Es nula todos los soportes que teníamos en ese momento, con lo cual no existe ninguno para que se mantenga Adislan. Y en la conclusión se señala que la propuesta de resolución sometida a la consideración jurídica de este Consejo Consultivo se considera conforme a derecho. Es decir, no existe en este momento ningún contrato en vigor. Y ya que hice los deberes, vamos a entregárselos a los tutores para que los tengan a su disposición para este tema. Y puede responder. Insistían en que había fórmulas, ¿no? Es decir, el Consejo Consultivo puede decir no, pero ustedes insistían en que hay fórmulas para cambiar la situación. En esas estamos trabajando. Lo que yo dije es que lo que dijo Fernando Clavijo puede responder a 2 cosas. O que miente, que no quiero creerlo, o que sus compañeros en el Cabildo no le habían dado la copia del informe del consultivo. ¿Cuál de las 2 opciones es? No creo que ni mienta ni que le hayamos dado la información. Sí es verdad que con respecto a lo que hemos hablado, con el tema de Adislan, con el tema de AFA, y la situación, son las 2 entidades totalmente diferentes a la situación en la que tienen. El contrato de AFA, como todos ya sabemos, ya se adjudicó. Sí es verdad que nosotros siempre hemos hablado del concierto social, una medida que sí es verdad, que creo que lo hemos reconocido todos aquellos que hemos hablado en nombre de Coalición Canaria, es una medida que se inició la legislatura pasada, pero que se ha aprobado esta legislatura bajo el mandato del Partido Socialista, y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que acoger, ¿no? A ese concierto social. ¿Cuándo entra en vigor?
Si no me falla la memoria, entraría en vigor a partir de abril, ¿puede ser? Exactamente. O sea, que no estaba en vigor. Pero sí es verdad que ya con lo que teníamos, que no es el reglamento, que sería reglamento lo que entra en vigor a partir de abril, ya con la aprobación del concepto social se podía empezar a trabajar con aquellos servicios que son esenciales, que creo que serían servicios que podría cumplir perfectamente. Y es una de las fórmulas que se va a barajar. Perfectamente Adislán, y me alegro escuchar lo que en esta tertulia estáis diciendo. Pero es que lo hemos dicho siempre, porque la decisión no está tomada, que lo que estamos haciendo son los estudios previos para ver cómo se explota, y que hemos dedicado un tiempo y una energía enorme, y lo verán cuando se haga la presentación, precisamente a actualizar la cartera de servicios que se tienen que dar en ese tipo de instalaciones, porque seguíamos dando los mismos servicios que se pusieron en marcha prácticamente a finales del siglo pasado, y la situación ha cambiado. Y lo que no puede ser, precisamente por lo vulnerables que son esas personas, es que estén en unas instalaciones que no tienen cobertura legal, y que bajo una explotación que no tiene cobertura legal, y que además no esté determinado en ningún sitio cuáles son los servicios que tiene que recibir. Por eso digo que me ha sorprendido siempre que hayamos empezado la conversación al revés, hablando de los supuestos derechos que tiene Adislán, que yo no lo voy a negar, en vez de estar hablando en este momento de las necesidades que tienen las personas para las que exista Adislán y para las que nosotros estamos en las instituciones. Lo primero es hablar de las necesidades de esas personas, definir cuál es el marco, y a partir de ahí haremos un concierto en el cual se podrán presentar no solo Adislán, sino cualquier organización del tercer sector, o optaremos por otra vía. Y en el momento que se vaya a tomar una vía u otra, se llevará a pleno, se explicará convenientemente y se tomará la decisión con transparencia. Aquí lo que pasa es que hay gente que ha puesto la carreta por delante de los bueyes, y ya digo, en vez de discutir de las prestaciones que reciben las personas más vulnerables, estamos hablando de quién presta el servicio. Desde mi punto de vista, pero algo desenfocado. Carlos, es verdad que no se le había escuchado hasta hoy, ¿no?, al Partido Socialista. Yo, por lo menos, la tranquilidad de transmitirle a todos esos familiares, porque yo en eso sí coincido contigo, que creo que son las personas más vulnerables y son a las que nos tenemos que dirigir, y sobre todo darles esa tranquilidad que el servicio se va a seguir prestando de la mejor calidad posible, de la mejor forma posible, y al final con los servicios como los venía prestando Adislán. Sí, es verdad que con las cuantías económicas lo hemos visto, ¿no?, con el contrato, por ejemplo, de AFA venía recibiendo una cantidad económica por persona, ahora esa cantidad se ha aumentado, eso se supone que mejorará el servicio, pero sí es verdad que siempre cuando hablamos de que ese servicio lo preste el tercer sector, pues será seguramente mejor calidad de servicio al que le pueda dar una empresa, porque una empresa tiene ese beneficio que tanto Adislán como AFA, que son entidades en este caso que no son empresas privadas, pues sí le van a dar el 100% a esa persona. Por lo tanto, a eso es a lo que nos referíamos, y escucharte hoy aquí, que no lo he escuchado decir con anterioridad de que vamos a darle esa solución, de que el concierto social va a estar sobre la mesa para Adislán, sería interesante también escucharlo para las familias. Pero sí lo ha dicho la presidenta desde el primer momento, que no hay ninguna solución tomada en ningún sentido. Y luego, sobre todo, a mí lo que me sorprende es esas afirmaciones tan categóricas de que siempre será mejor hacerlo con el tercer sector, cuando todos los grupos políticos aprobamos la construcción de la residencia de Traige para entregarle la explotación durante 20 años a un operador externo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las cosas son verdad en un momento o en otro? ¿O será que las cosas no son verdades absolutas y en cada momento hay que tratar de adoptar la mejor solución posible? Porque, vuelvo a insistir, la residencia de Traige se construye para ponerla en manos de un explotador externo, lo que ustedes llaman privatización, cuando lo hacemos nosotros o cuando decimos que es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Pero después, cuando lo hacen ustedes, es por eficacia o por otro tipo de cuestiones. Yo insisto también en esto, Carlos, porque precisamente está diciendo que todos los partidos políticos aprobaron que esa residencia fuera, pues todo lo contrario, por privatizándolo, de alguna manera dándoselo a una empresa. Y aquí ustedes mismos están diciendo que lo mejor no es esto, ni mucho menos. Aquí la autocrítica, ¿cuál es? ¿Por qué se tomó esa decisión? Esa decisión se tomó en un momento determinado por una razón muy sencilla, y es que el gobierno de Canarias de la época no hacía sus deberes. Y la única manera de que se construyera la residencia era financiándola a una empresa privada que cobraría con el alquiler que se le daba o la explotación que se le daba a 20 años. En este momento, si fuéramos a tomar la decisión, probablemente sería otra. ¿Y la de ustedes también? Que habrá que tomar otra decisión, por lo que desgraciadamente escuchábamos el otro día en el Pleno. No sé si, me imagino que ya se ha debatido en esta mesa,
que al final la empresa seguramente se tenga que rescindir ese contrato y como dice Carlos, ahí sí es verdad que en cada momento tenemos que analizar cada uno de los servicios que se están prestando, en este caso estamos hablando de los servicios que prestaba Adislan, de los servicios que prestaba AFA y entonces entendemos que esos servicios se han venido prestando hasta ahora de una manera adecuada por parte de estos colectivos que tienen que seguir siendo ellos. Sí es verdad que cuando se habla del concierto social no es que se le vaya a dar directamente a ellos, sino tendrán las oportunidades, al igual que lo tendrán otros colectivos, de poder presentarse para seguir llevando a cabo ese servicio. Y con respecto a la residencia de Taichi fue que en ese momento se adoptó esa medida porque era la única forma y la forma más rápida de que saliera adelante esa residencia, que es que la gestión y la construcción en este caso se diera a una empresa única. Sí es verdad que el otro día escuchando a la presidenta del Cabildo parece que la decisión ahora sí se toma y se va a tomar, seguramente entiendo porque ahí está ese suelo y esa necesidad sigue existiendo a día de hoy, va a ser otra, ¿no? Que va a ser que por un lado tengamos la construcción de ese edificio, de esa residencia de mayores tan necesaria para el Lanzarote de la Graciosa y por otro lado después se adjudique lo que es la gestión de la misma. La verdad que los plazos van a ser más largos en tiempo porque no es lo mismo sacar todo en una misma licitación, pero tenemos de verdad la experiencia de que no ha sido la mejor seguramente decisión que se pudo tomar porque al final la empresa en este caso ha renunciado o parece que va a renunciar. No exactamente, sino que está incumpliendo. Lo malo es que no renuncie y tengamos que ser nosotros los que provoquemos la salida. Ojalá renunciara porque quiere decir que se empezaba mañana con el siguiente procedimiento, pero bueno, le vamos a dar la mejor solución posible. Yo permítanme que les diga, y te meto también a Sí, ti, Mingo, en este aspecto, porque la sensación que me está dando con todo este asunto de, no sé si, me pongo en el lugar de los espectadores, con todo este asunto de todos estos servicios que efectivamente son delicados y que merecen el mejor de los tratos, es que al final ha habido mucha disputa, mucho pleito entre efectivamente Coalición Canaria y el Partido Socialista por lo que hemos visto, pero es que aquí estamos viendo que finalmente, al final todo iba guiado en torno a lo mismo, pero en principio, ¿no? Pero si recuerdas la primera tertulia que tuvimos con motivo de esto, que tuve a tres queridos hooligans saltando al cuello cada vez que decía algo, es lo que estoy repitiendo desde el primer momento, que aquí hemos empezado por donde toca empezar. La suerte que tenemos es que ha venido Samuel y parece que maneja otro tono o por lo menos escucha, pero esto es lo que estábamos diciendo desde hace 2 semanas. Pero Samuel ha dicho que Samuel ha dicho que no le había escuchado a usted ese discurso hasta ahora. Porque no vio la tertulia del otro día y yo no soy el que habla los temas, pero la presidenta lo ha dejado bien. De todas formas, a veces los partidos en muchas ocasiones dicen es que no hemos sabido explicar. En el caso socialista, además de toda la oposición, también veíamos a las familias que salieron a la calle. No sé si nunca tuvieron ese momento de sentarse con ellos y explicárselo en un papelito diciéndole, mire. De la familia yo puedo explicar mucho y es que en algunos momentos tanto personal técnico como político, como el equipo que estuvo evaluando la prestación del servicio, se sentaban con las familias y se les explicó todo perfectamente. El problema es cuando alguien empieza a correr bulos de que poco menos que se suspendía el servicio, o se empieza a decir que los trabajadores perdían los empleos, y se empieza... Claro, lo que no se puede hacer responsable al Partido Socialista es de la cantidad de intoxicación o de opiniones no fundamentadas que se han estado virtiendo. Eso desgraciadamente no podemos evitarlo. Esos bulos que está comentando, ¿a quién te refieres que los ha lanzado? Yo prefiero dejarlo ahí simplemente, pero escuchen ustedes y vean las manifestaciones que ha habido. O sea, se ha puesto en cuestión si se iba a seguir manteniendo la tensión o si se iba a seguir manteniendo con la misma calidad. Cuando, desde el primer momento, la calidad la misma. ¿Por qué? Porque las trabajadoras y los trabajadores, si se optara por otra fórmula o saliera otra organización del tercer sector que no fuera Adislan, ese personal va a ir a parar a la nueva entidad. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya no tratan con cariño a las personas a las que atienden. Yo no sé si los bulos de los que habla, si te das por aludido, Samuel. En cualquier caso, sí que ustedes han dicho desde el principio que las condiciones eran precisamente que existiera un compromiso de mantener ese buen servicio y el empleo de los trabajadores. Hombre, sí es verdad que las familias, y lo tengo que decir claramente porque no es que me lo hayan dicho, es que lo escuchaba de ellos y lo escuchaba también, como decía en este caso, por parte de esas entidades, ¿no? Que yo creo que faltaba esa relación, ese diálogo entre lo que es el gobierno del Cabildo en este caso y lo que es también en este caso la asociación, los colectivos que venían prestando hasta ahora el servicio, y eso yo creo que fue también lo que ha provocado que estemos en esta situación. Sí es verdad que ahora, como decía antes, me alegro escuchar que se pueda dar una solución a la prestación que está prestando Adislan a través de ese concierto social. No sabemos todavía lo que pasará con el servicio de AFA, aunque está adjudicado ya a una empresa, pero sí es verdad que AFA también dispone de ciertos edificios públicos que se prestan esos servicios y que en ese caso
también tenía una responsabilidad sobre ellos y veremos lo que pasa. Y sí, es verdad, lo tengo que decir, me alegro, Carlos, escucharte hoy, que por lo menos se vaya a una solución y que lo escuchen sobre todo aquellos que nos están viendo. Yo diría que me alegro enormemente de que me escucharas, porque hay otros que no han querido escuchar y esto se ha dicho, con mayor o menor fortuna se ha dicho en pleno, se ha dicho en distintas intervenciones, que vamos a ver, que se dijo desde el primer momento que no habíamos optado, o sea, primero que no estábamos licitando sino preparando los informes previos, segundo que cuando entrara en vigor el decreto con las medidas que permitía el concierto, valoraríamos el concierto. Pero eso se ha dicho desde el primer momento, Samuel. Lo que pasa es que nos hemos metido en un debate interesado, sin darnos cuenta que le estábamos generando a las personas usuarias de este servicio y a sus familias, les estábamos creando una angustia sin ningún tipo de necesidad. Lo mismo que a la plantilla de los centros. Sí, es verdad que cuando hablas con Samuel, tú sabes perfectamente que cualquier cambio en una concesión, el personal permanece. Y sin embargo hemos hablado que qué va a pasar con el personal cuando todos los que han ocupado cargos de gestión pública saben que ese personal permanece. Hombre, ¿por qué le creamos angustias a esa plantilla sabiendo que no termina de ser cierto lo que estamos diciendo? Ya, lo que querías decir para finalizar, Samuel, este tema. Solamente decir con lo que estábamos hablando de que pues eso no lo transmitían los colectivos. Los colectivos, cuando estabas con ellos y lo hablaban, decía que no existía ese diálogo y que lo único que recibían eran que esos pliegos iban a seguir saliendo a concurso, que los pliegos estaban trabajando, lo vimos con AFA, lo vimos con Adislan, y que no iba a ser el tercer sector el que pudiera optar a seguir gestionando hasta hoy las residencias que hoy se gestionaban tanto por AFA como por Adislan. Esa es la preocupación que tenía. Claro que todos sabemos, y yo creo que ningún medio me han escuchado a mí decir que los trabajadores no van a tener una continuidad dentro de la empresa, porque todos lo sabemos, como bien acaba de decir Carlos, y todos aquellos que hemos estado en una entidad pública, en un gobierno, sabemos que cuando se presta un servicio por alguien externo y ese servicio pasa de una mano a la otra, en un primer momento por lo menos los empleados siguen manteniéndose en ese servicio. Otra cosa que después la empresa tenga que reestructurar, pero en ese caso también es verdad que es una cuestión interna y podemos verlo, pero los trabajadores se van a seguir manteniendo, tanto sea con el tercer sector, o con una empresa privada que coja el servicio. Otra cosa es que podamos decir que con la experiencia que tiene Adislan, la experiencia que tiene AFA o la experiencia que tiene también colectivos como el CRIBO, que cumplía el otro día 30 años en la isla de Lanzarote, que ellos tenían ya un recorrido y un reconocimiento que la sociedad de Lanzarote no podía olvidar y dejarles por lo menos la oportunidad de concursar a lo que ya venían haciendo. Bueno, yo insisto, veo un diálogo y un acuerdo al que pues desafortunadamente no estamos muy acostumbrados, y creo que está muy bien saber que bueno, están todas esas posibilidades sobre la mesa y que se tomará, interpreto yo, la mejor para todas esas familias. Sí. No, te iba a decir que tú y yo seguramente estaremos de acuerdo que una de las noticias de esta semana ha sido los registros en la vivienda de Pedro Sanginés. Creo que estuviste en la rueda de prensa que ofreció Pedro Sanginés, y yo no sé desde el Partido Socialista qué se opina de esa operación que se ha llevado a cabo en los registros contra Pedro Sanginés por parte de la UCO. Tendrá que hablar la investigación para saber exactamente de lo que se le acusa y demás, pero lo cierto es que dio una rueda de prensa donde hablaba de que había lo de los 800.000 euros que ya se había puesto de manifiesto. Que por cierto aludió en varias ocasiones a la presidenta del Cabildo. Sí. Y sobre todo eso, como que había sido la presidenta, o podía haber dado a entender que es la que había instigado que hiciera esa operación. Bueno, esa es su opinión, si la presidenta instigó o no instigó. La presidenta lo que hizo fue dar a conocer unos informes que manifestaban una realidad que al principio podía parecer que era una simple opinión de la parte política, en este caso de la presidenta, pero parece ser que un juez entiende que pueden ir por ahí los tiros y por eso se ha puesto en marcha esta operación. Y lo que sí me sorprendió es que introdujo en la rueda de prensa un elemento novedoso, que era lo de que al parecer se relaciona esos cobros indebidos, esos sí son cobros indebidos y no los de Sosa, los cobros indebidos de Ignacio Calatayud los relacionan con su vivienda. Claro, yo me quedé sorprendido porque vamos a ver, su vivienda y siendo ese el elemento central, no pone sobre la mesa, ya que estaba explicando tantas cosas, dónde está la escritura, cuánto le costó, cuándo la compró, de qué manera lo pagó, pero la sorpresa mayor es cuando se mira en la página de transparencia del Cabildo y resulta que la vivienda no parece declarada dentro de los bienes de Pedro Sanginés. Entonces, claro, se queda uno con esa duda, ¿no? de cómo no declara ante la Guardia Civil, pero si después comparece ante los medios, pasa por algún otro para que le hagan alguna entrevista en profundidad, pero el elemento central
porque es el novedoso que aparece de la vivienda. Lo curioso es que ni aparece en su declaración de bienes presentada ante el Cabildo, que tiene la obligación de incluirla, pero es que además, a pesar de que se le preguntó por alguno de los medios, no da ningún tipo de explicación de cuánto le ha costado, cuándo la ha comprado. Y luego, sobre todo, queda una cosa muy rara, y es quién es quien se la vende. Y estamos hablando que aunque haya una sociedad interpuesta, quien está detrás es Felipe Fernández Camero. Y Felipe Fernández Camero, para que sepamos el tipo de relaciones comerciales que mantiene Pedro Sanginés, en este momento, por ejemplo, está en libertad bajo fianza de 100.000 euros por el procedimiento que tiene todavía pendiente del saqueo de Arrecife con María Isabel Denis. O está pendiente en este momento de que se celebre el juicio sobre su participación en las licencias irregulares que se dieron en Yaiza con un cobro cercano a 1 millón de euros de honorarios al Cabildo, al Ayuntamiento de Yaiza. La pregunta que yo me hago es, si todas esas cosas están sobre la mesa y de verdad Pedro Sanginés quería aclarar, despejar dudas sobre su actuación, ¿por qué no explica qué ha pasado con la vivienda? Bueno, Samuel, si puede responder. Yo entiendo que está todo el tema, es un tema delicado, está bajo temas de justicia y demás, no se piden detalles ni mucho menos, pero sí que la postura en este caso pues de Coalición Canaria. Está bajo sumario, realmente no pude estar el otro día en la rueda de prensa de Pedro, que antes afirmaba que estaba en la rueda de prensa. Estuvieron varios compañeros. Estuvieron varios compañeros, vale, estaban casi todos los consejeros, faltábamos 2, yo tenía otros motivos por los que no pude asistir, sí es verdad que habían compañeros también del partido, porque yo creo que esos son momentos bastante delicados. Yo soy de los que siempre creo que está la presunción de inocencia y sobre todo que creo en la justicia. Sí es verdad que estos días todos podemos escuchar muchísimas cosas en los medios de comunicación, en la calle ha sido, y eso no es mentira, el debate, ¿no? De cuando llegas a una cafetería a tomarte un café, todo el mundo, y encima que te puedan conocer, te preguntan por la situación y demás, y yo lo que he dicho y también digo aquí es que vamos a ver el procedimiento judicial, que hay que tener la presunción de inocencia para las partes implicadas y que sea el juez en este caso, como digo, y creyendo en la justicia, porque si no poco ya nos podríamos creer, sobre todo que sea quien diga lo que está pasando y lo que no. La verdad que también entiendo que no es una situación agradable para nadie, en levantarte a las 8 de la mañana, que lleguen a tu casa, que entren desconocidos, te revuelvan toda tu vivienda y que no son momentos agradables, como digo, para nadie, pero sí es verdad que en este caso yo creo que la justicia tendrá que decir al final quién tiene la razón y sobre todo el porqué de esta situación. En cualquier caso, yo sé que es una situación delicada y la pregunta que le voy a hacer también es delicada, pero bueno, se la hicieron al propio Sanginés en esa rueda de prensa y yo pues se la transmito un poco, ¿no? Ya lo comentábamos el otro día en otra tertulia, le preguntaban a Pedro Sanginés si se planteaba en algún momento dimitir tras esta última acusación, este último registro, y él decía de forma además muy contundente que no, que ya solo faltaba, creo que fue la frase que decía. Respecto al partido, tampoco en ningún momento se han planteado ninguna decisión con respecto, en este caso, Sanginés dentro del propio partido. Bueno, el partido no se planteaba la situación en este momento de pedirle la dimisión a Pedro Sanginés, él mismo creo que lo acaba de decir, ¿no? Que le dio respuesta, que él no va a dimitir, y el partido también, yo creo que en la misma línea que yo estoy planteando, creemos en la presunción de inocencia, el juzgado tendrá que dirimir qué es lo que existe o no existe en este procedimiento, como sabemos está bajo secreto sumario, se irá conociendo poco a poco seguramente lo que está pasando y al final cuando el juez tome una decisión, porque en esto todavía entendemos que está el procedimiento, como se suele decir, ¿no? En pañales, que está en proceso de investigación, después se tendrá que ver si existe algo o no para llevar la apertura de juicio oral y por lo tanto tendrá que ser el juzgado quien lo decida y creen en la justicia, como decía antes, y sobre todo en la presunción de inocencia del compañero Pedro Sanginés. Sí. No, a ver, en tu caso también, cuando estuviste también con el tema que fuiste denunciado por la UCO, que al final van a unirse, ¿no? No, yo no fui denunciado por la UCO. ¿Estuviste investigado tampoco? No, pero te denunciaron ante la UCO. Eso sí. Te denunciaron, es decir, que al final a lo mejor conocías a alguno de los agentes que estuvieron en la casa de Pedro. ¿Eso? No creo, porque son jovencitos y los van cambiando. Hablando con todo el respeto que merece el tema de la presunción de inocencia, porque coincido siempre con él, a pesar de algunas acusaciones que se hayan hecho. Perdona, es que iba a decir para decir que cuando él decía lo de la presunción de inocencia, en tu caso, al final se demostró que no había absolutamente nada, ¿no? Y hubo muy poca presunción de inocencia en algunos momentos y sobre todo por algunas cosas que se llaman medios de comunicación y no son sino el brazo de comunicación de Juan Francisco Rosa y el clan de señores del suelo de Lanzarote. Pero bueno, yo sí tengo que responder desde la presunción de inocencia, eso es clarísimo, pero estamos hablando de otra cosa.
estamos hablando de un tema político. Y la pregunta, que entiendo yo que en un momento determinado debe responder Coalición Canaria, es cuando se demuestra, porque se ha demostrado, pero no ahora por la intervención judicial, sino porque el mismo Pedro Sanginés lo reconoce. Cuando se demuestra que a un abogado, amigo de Pedro Sanginés, que no se ha ocultado nunca ese tipo de relación, se le dan de manera arbitraria contratos que le permiten ingresar más de 800.000 euros, ¿eso lo acepta Coalición Canaria? Y además que todo eso estuviera hecho en la más absoluta opacidad, mediante acuerdos que se cerraban en los juzgados, lo cual no quiere decir convalidación judicial. Convalidación judicial es cuando el juez estudia, no que se aporta un documento y forma parte de la causa. Insisto, Coalición Canaria admite que se manejen cobros hasta más de 800.000 euros de manera totalmente opaca a las administraciones que supuestamente encargaron esos trabajos. ¿A eso se le da cobertura? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Después además nos podremos encontrar, y parece que hay indicios por cómo actúa, no solo su señoría, sino la fuerza de investigación. No olvidemos que las dos decisiones más complicadas que puede tomar un juez en la fase de instrucción es detener a una persona u ordenar un registro domiciliario. Son las dos mayores vulneraciones de las libertades personales. Cuando se toman esas decisiones es porque hay indicios serios, pero no obstante nosotros vamos a mantener la presunción de inocencia. Pero insisto, Coalición Canaria asume con normalidad que su presidente le garantizara a su abogado amigo más de 800.000 euros, que se enteraron ustedes al mismo tiempo que nosotros cuando se da a conocer por parte de la presidenta en el informe que se había realizado. ¿Ustedes admiten eso con normalidad? Yo creo que por encima de la responsabilidad penal, o al margen de la responsabilidad penal, está la política, y yo creo que esta está muy clara. Samuel, si te parece, responde ya acá. También no, cerramos yo este tema. realmente no creo que el abogado se contratara porque fuera amigo de Pedro Sanginés, y no puedo creerlo eso en ningún tipo de contrato público, porque la isla de Lanzarote... Te doy un dato nada más para que sepas por qué era amigo de Pedro Sanginés. ¿Sabes que los primeros cobros de Ignacio Calatayud no tenían IJIC? ¿Sabes por qué? No porque se olvidaran, sino porque como acababa de empezar a ejercer, tenía un año de gracia en el cual no tenía que pagar IJIC. Por tanto, si era novato, si no era especialista en este tema, o fue que le tocó la lotería, o que era amigo de Pedro Sanginés, como además decían en sus páginas de Facebook y en todos sitios. Bueno, la amistad yo creo que nunca la ha negado Pedro Sanginés, la amistad que tiene con Ignacio Calatayud, pero quiero creer, y creo que no sea por eso por lo que se decidió que fuera el abogado, en este caso representante, en esos procedimientos, los que hoy se denuncian, y como decía antes, tendrá que ser el juez en este caso quien diga lo que ha pasado, lo que no ha pasado y lo que pasará, ¿no? Pues cerramos el tema, y ya para terminar, nada, muy breve, nos queda muy poquito tiempo, pero otra de las noticias, no del día, sino ya de hace bastantes días, es el asunto de los famosos BIC. También se han tomado decisiones desde el Cabildo Insular de Lanzarote. Hoy lo último que hemos conocido es que el Cabildo ha retomado su proyecto de declarar BIC, bien de interés cultural, a los jameos del agua. Después, bueno, ya no me acuerdo ni cuántos años, casi 30 años, entre otros, porque también hay otros lugares. Bueno, la mayor crítica, lo cierto es que la mayor crítica en general con este asunto ha venido por el Partido Popular, que hoy no tenemos aquí presente, pero también podemos conocer la opinión de Coalición Canaria en este asunto. La última noticia que nos llegaba es que la alcaldesa de Arrecife, no sé si lo sabe Espino, es que bueno, que había convocado empresarios y vecinos para hablar de este asunto. Sobre todo en la calle Real, bueno, en Arrecife... Sonaba incluso una especie de programación entre Agustina Dragón y Ayuso, ¿sabes? Una especie de lucha por la patrimonio o libertad. Pero sí la he visto, No, decía que ustedes apoyan al Partido Popular en Arrecife, y no sé si tienen la misma opinión, que los nuevos BIC que el Cabildo ha tramitado van en contra del desarrollo de la ciudad, o por lo menos de esa zona comercial de Arrecife. Bueno, sí es verdad que el BIC es el mayor grado de protección que le podemos poner a un edificio, y no solo es el BIC lo que tiene el edificio en sí, sino también es todo lo que engloba el resto de zonas. Lo veíamos ayer, escuchaba una entrevista que le hicieron a la consejera Patrimonio del Cabildo, del Partido Socialista y diputada Ariabona González, y ella lo decía, ¿no? Lo que supone eso también para las edificaciones que están al lado. He escuchado parte de lo que han podido decir los consejeros y concejales del Partido
popular en Arrecife, pero también es verdad que desde Coalición Canaria sostenemos nuestro posicionamiento. Yo, que tuve responsabilidad de gobierno en el área de urbanismo en el Ayuntamiento de Arrecife en el año 2017, gobernábamos en ese entonces con el Partido Socialista, fuimos quienes sacamos adelante el Consejo Municipal de Patrimonio de la ciudad de Arrecife, entendiendo de que desde ahí, desde la base, ¿no?, desde el conocimiento más cercano, que es el Ayuntamiento, se tenía que llegar a un acuerdo y construir ese catálogo que siempre ha sido lo que parecía que estaba dentro de un plan general que nunca llegaba a salir. Entonces se posicionó, en este caso, como decía antes, gobernando con el Partido Socialista, constituimos ese Consejo Municipal de Patrimonio, donde iban a estar representadas todas las fuerzas políticas e instituciones como el Ayuntamiento de Arrecife, no solo, sino el Cabildo de Lanzarote, el Colegio de Arquitectos y otras instituciones que entendemos que es de relevancia y que tendrán algo que decir con respecto a la conservación del patrimonio, y desde ahí sí es verdad que yo entiendo que se tiene que empezar a hablar de qué es lo que queremos y no queremos para el patrimonio municipal de Arrecife, en este caso, que parece que ha sido el tema más sonado. Sí es verdad que estábamos hablando también de los ameos del agua, hay propuestas también de diferentes consejerías del Cabildo de si quitar o no quitar aquello que está en la carretera, para que todos nos entendamos, y hacer una gran rotonda allí. Yo creo que eso beneficia, en este caso, que se pongan bien los ameos del agua, porque yo creo que son un símbolo importante para la isla de Lanzarote, también en el monumento al campesino. Pero hablando de la ciudad de Arrecife, de que parecía ahora que había ciertas edificaciones abandonadas que ciertos empresarios han intentado reconstruirlas y llevarlas a cabo, la verdad que parece que estamos volviendo a una situación que no se va a dar una solución. Se ha dado solución con la librería Lazo, que yo creo que todos nos alegramos de que esté reconstruida, el edificio Panasco, que está en la calle Real. Yo soy de los que no me alegra que, por ejemplo, se tirara el edificio Alespa, porque creo que no. Desde chiquitito yo recuerdo esa tienda que estaba en esa zona y era, yo creo, otro icono más de la calle Real. Sí soy de los que cree que hay que conservar el patrimonio, pero también hay que llevar el patrimonio de la mano de la utilidad de ese edificio. ¿Qué creo que puede perjudicar a algunos BIC que se creen en la calle Real? Pues que al final te limita mucho algunas cosas que van hasta su alrededor. Yo creo que tiene que haber un consenso entre propiedad, ayuntamiento y también el Departamento de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, que no digo que no funciona ahora, porque también es verdad que tenemos que reconocer que bajo los mandatos de Coalición Canaria es un departamento que muchas veces ha estado atascado y ha costado muchísimo sacar esos, por ejemplo, dos edificios que antes nombraba. Esta mañana escuchaba al compañero Echedey en un medio de comunicación, bueno, en Radio Lanzarote, donde decía que hay un ejemplo, por ejemplo, en un municipio como La Laguna, que siempre solemos poner de referente de lo que es la conservación del patrimonio, ¿no?, de tener lo que tenemos que conservar, más la innovación, más la utilidad que le podamos dar a ese edificio, porque si no le damos utilidad a esos edificios, al final no se van a llevar a cabo esa conservación, esa restauración o esa adecuación, ¿no? Y decía, por ejemplo, un edificio que yo creo que es de los que más polémica ha generado, es, por ejemplo, el de Orientar en Arrecife, con licencia del Ayuntamiento de Arrecife para llevar a cabo, que ahora se nombre BIC, puede entrar seguramente y terminará en los juzgados. Y ponía ese ejemplo del Ayuntamiento de La Laguna, donde se declaraba BIC un edificio que ya tenía una licencia de obra y al final el juzgado tiró tumbándolo. Yo creo que eso es lo que ha pasado siempre con el patrimonio, desgraciadamente, a Arrecife. Creo que es lo que hay que evitar y hay que llegar a ese consenso entre las tres administraciones implicadas: Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y empresarios, y creo que eso pasaba, en este caso, por el Consejo Municipal de Patrimonio. Y en este caso el partido se parece que no hay consenso con Arrecife, No, porque lo que hablabas antes de Agustina de Aragón, pues está claro que la alcaldesa de Arrecife ha ondeado la bandera de la conservación de patrimonio o libertad. Exacto. Por eso digo que es una especie de cruce por la resistencia entre Agustina de Aragón y Isabel Díaz Ayuso. Sí, pero en el caso de los socialistas, que a lo mejor el Cabildo no ha llegado a ese consenso necesario. No, vamos a tratar de separar cosas. Hay una primera jugada tramposa por parte de Astrid Pérez, que aparte de alcaldesa es presidenta del Partido Popular, que es empezar a hablar de la cantidad de BIC que se están declarando, obviando una cosa que conoce perfectamente Samuel, que es que más de 80 BIC, me puedo estar equivocando en 5 arriba, 5 abajo, más de 80 BIC que se estaban tramitando por parte de Lanzarote desde hace años, el gobierno de Canarias no los terminó de tramitar a lo largo de las últimas legislaturas y cayó la protección. Fiesta, no son BIC, no, tenemos un problema muy grave, y también Samuel lo sabe, que es que desde que un responsable público sabe que hay un valor a proteger, tiene un mandato imperativo de protegerlo, porque si no puede terminar con problemas incluso de carácter penal. Por eso lo que se ha empezado a hacer es tramitar todos los expedientes de BIC que habían sido caducados para evitar en un momento determinado
que se haga algo inadecuado en ello y tenga responsabilidades tanto los técnicos como los políticos, porque hay una obligación de hacerlo. Y eso, cuando se oculta una verdad como esa, se miente, que es lo que ha estado haciendo Astrid Pérez. Segundo punto, Astrid Pérez pasó por el Parlamento de Canarias, pero no sabemos si el Parlamento pasó por ella, porque ella fue una de las personas que aprobó la nueva ley de patrimonio que entró en vigor la legislatura pasada. Y esa ley, a diferencia de la anterior, no impide que se hagan obras en los BIC, ni siquiera mientras se están declarando. Antes teníamos que estar durante 2 años que no se podía pedir nada y luego, pasados los 2 años, se podían hacer muy poquitas cosas. Mantenimiento mínimo y tal, pero no se podían hacer intervenciones que alteraran en cualquier manera. La ley de patrimonio ahora es mucho más permisiva en ese sentido y durante esos 2 años se pueden autorizar obras y se pueden autorizar aquellas que vayan incluso con un cierto contenido pero en ese caso, de el cabildo remodelación. que tiene que autorizarla. Claro, porque es el responsable, porque hay unos valores que le tocan al cabildo. ¿Dónde está el problema cuando se habla de falta de diálogo? Cuando por parte del Ayuntamiento de Arrecife se recibe innumerables requerimientos hechos no por un político del cabildo, hechos por la persona que tiene la responsabilidad como inspector de patrimonio de avisar de la existencia de valores. Cuando se empiezan a mandar esos avisos, se le dice, oiga, tiene que usted que incluirlos en el catálogo municipal. Oiga, que estos valores tiene usted que incluir en el catálogo municipal. Y en ese momento se obvia todo ese tipo de cosas y se da una licencia porque yo lo valgo, pues entenderán que en ese momento se produce una paralización cautelar. Pero vuelvo a lo mismo, por una razón, y es que una vez que el inspector advierte a su consejera en el cabildo de que hay un valor patrimonial que está en riesgo, si la consejera no actúa con una medida de carácter cautelar, puede verse en ese momento, pues que tiene que ir para Fiscalía. Aquí si ha habido falta de lealtad, ha sido por parte del Ayuntamiento de Arrecife, porque ha ignorado de manera reiterada esos avisos y sobre todo porque miente a su ciudadanía. Miente exactamente igual que mentía cuando hablaba de que se caía el comercio en la época de Eva de Anta porque se cerraba la avenida, porque miren ustedes cómo está ahora con la avenida abierta. Por cierto, va a tener que volver a cerrarla porque entra en vigor el próximo año la norma de que Arrecife, como ciudad de más de 50.000 habitantes, tiene que tener una zona de bajas emisiones y solo puede ser esa. No puedes poner el cementerio San Román, no le puedes decir a Europa que es la zona de bajas emisiones, es un sitio donde había coche y los quitamos. Bueno. ¿Vale? Lo que no se puede seguir mintiendo de esa manera y mientras tanto, por ejemplo, ¿cuántos planes de dinamización comercial conoces en la calle Real y en la avenida? Que es el Cabildo, que ha empezado hoy, que todavía no ha tenido efectos lo que ha decidido el Cabildo, es el que ha dejado la calle Real y la avenida como está. Que este lleva 3 años de alcaldesa, Samuel. Bueno, yo no sé, ya nos quedamos sin tiempo, no sé si quieres decir algo, pero nada, muy breve. Sin tiempo, pero no sin ganas. Muy breve, sido, desde luego, vamos, seguiríamos. Hay para rato. No, solo un apunte con lo que decías, para que aquellos que nos escuchan no se queden con la duda. No solo es cuando se declara un BIC, cuando puede estar esa responsabilidad penal, sino también, es verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Todos aquellos edificios que están en los diferentes catálogos que se intentaron tramitar en el municipio de Arrecife, esos también te ponen en antecedentes de que esos edificios pueden tener un valor. Entonces, eso también hay que mirarlo. Por eso yo sigo insistiendo y digo, y es lo que decía de la importancia de esa comisión de patrimonio, donde estén todos, donde exista ese diálogo o se pueda recuperar ese diálogo, porque creo que es lo importante, porque yo creo que Arrecife y el centro de Arrecife estamos perdiendo una oportunidad muy importante. A lo largo de finales de este año tendremos la apertura de una nueva superficie en Arrecife, pero el tiempo cada vez es menos para intentar recuperar lo que es la zona comercial, que no se quede solo en oficinas y en bancos o zonas administrativas, sino que también se quede ese comercio que es necesario y es un comercio de cercanía. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre también con este y con todos los temas que hemos hablado. De momento yo me despido precisamente agradeciendo el tono y el diálogo que hemos tenido en esta tertulia y ya, pues nos vemos en la próxima. Oye, muchísimas gracias, Samuel. Que yo estaba fijo en las otras, entonces eran los otros los que hablaban más alto. Bueno, también depende de cómo nos levantemos, ¿no? Todos por la mañana y de la polémica que haya habido a lo largo del día. Muchísimas gracias. Muchas Carlos. gracias. Y buen fin de semana. Gracias. Y gracias, Domingo, también te veo el lunes. Bueno, por cierto, que faltaba alguien que Bueno, no... te veo el lunes, no, que te quedas aquí conmigo. Que Exacto, ahora, quería decirte que hoy teníamos un invitado y que no vino. Ah, sí. Hay que decirlo porque nos dejó plantado en el último minuto. Efectivamente, así es, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder, porque es cierto que, bueno, en fin, las cosas de los últimos momentos que hemos tenido que arreglar todo en último instante. Entre Samuel y yo lo arreglamos. Samuel.
Lo han arreglado, lo han arreglado. Bueno, vamos, que ya me están peleando y dicen, oye, que está el de la entrevista aquí fuera esperando, ¿no? Nada, en un abrir y cerrar de ojos ya vamos con el entrevistado del día. Insisto, les invito a que se queden porque vamos a hablar de temas muy importantes, económicos, de cómo está la situación económica en la isla de Lanzarote, de la subida de precios, de la finalización de los ERTE, en fin, todas esas cosas que les afectan en primera persona a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y nada, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en la entrevista.